Aleluya, les invito a todos que se pongan de pie. Es bueno estar en la casa de Dios, hermanos. Bienvenidos todos a la Iglesia Cristo Viene. Nuestros hermanos que recién se conectaron, sean ustedes bienvenidos a este servicio en la Iglesia Cristo Viene. Cuando ande cerca de la ciudad de Houston, vengan, visítenos en el 400 Cedar Bayou de la bellísima ciudad de Baytown. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor. Malaquías capítulo 3 versículo 6 y Hebreos 13:8, les daré lectura en esta misma porción. Estarán apareciendo en la pantalla. Primeramente encontramos a Malaquías capítulo 3 versículo 6, que nos dice así. Le voy a invitar a todos que leemos lectura juntos. ¿Qué le parece? Diga conmigo: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Por la misericordia de Dios que prometió es que el pueblo no es consumido. Verso capítulo 13 del libro de los Hebreos 8 dice: Jesucristo, diga conmigo, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Bendígalo. En pocas palabras, Dios es el mismo, no cambia. Lo que a Dios le agradaba en antaño, le agrada ahorita y le agrada por toda la eternidad. Lo que Dios espera de sus hijos en antaño, lo espera en este tiempo y lo esperará por toda la eternidad. Dios no cambia. Diga conmigo: Dios no cambia. Amén. Déselo a nuestro Dios. Toda persona que conozca un poco de escrituras sabe que nos ha tocado llegar a los tiempos de los que Jesús y los profetas nos hablan en las escrituras, donde nos advierten que los tiempos finales serían difíciles, que los tiempos finales serían muy problemáticos para el pueblo creyente, y de los cuales se nos exhorta y se nos advierte que el regalo o uno de los regalos gloriosos de nuestro Dios sería en su mayoría desechado de la vida práctica o de la comunión práctica del pueblo creyente, que es la fe. Mismo Cristo dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, en pocas palabras, cuando yo retorne, ¿encontraré fe en la tierra? Dándonos a entender que habrá un fracaso, o más bien una escasez de fe entre el pueblo que se proclama creyente, el pueblo que dice ser cristiano. Trágicamente, la mayoría de los predicadores en nuestros tiempos modernos
se encuentran predicando un mensaje que en sí o en mucha porción de ellas son antibíblicos. Sé que algunos posiblemente al escucharlo crean que yo lo digo con alguna intención o beneficio propio y temporal, pero no es así. Lo enseñan las escrituras a través de todas las páginas, desde Génesis a Apocalipsis. El mensaje que se está predicando en la mayoría o por una gran mayoría de predicadores y muchos reconocidos es un mensaje que no promueve el que el pueblo se santifique y se acerque a Dios, sino que el pueblo se sienta feliz y en paz por el hecho de haber recibido a Cristo en algún momento o por creer en Cristo. Y esas son demandas de las Sagradas Escrituras. Pero el asunto no es que solamente crean en Cristo. Aún la palabra de nuestro Dios nos dice por medio Santiago, el profeta de Dios: creen ustedes en Dios, bien hacen. Pero aún los demonios creen, y al escuchar su nombre tiemblan. Cosa que está perdiendo la sensibilidad y el temor de Dios a aquellos segmentos o aquella población llamada cristiana. Y sus fundamentos en el mensaje, solamente por mencionarles dos, son estos: que un 50% es falso. Recuerde que cuando el enemigo sedujo y engañó a Adán y a Eva, no necesitó de mucha mentira, solamente una pequeña porción, puesto que hablaron muchas verdades, pero había una porción de falsedad en las palabras de Satanás. Y aquellos hombres, Adán y Eva, que eran hombres sabios, fueron seducidos. Esto nos da a entender de la capacidad y astucia del enemigo que la iglesia confrontamos en la tierra. Tenemos estas informaciones que yo he dejado de escuchar a las personas que predican estas cosas. Tristemente mencionarlo, yo ya no me dedico a estudiar las Sagradas Escrituras, porque sé que ellas son la verdad que Dios ha dejado a la humanidad. Uno de los primeros mensajes o fundamentos de muchos predicadores en nuestros tiempos es con esta expresión inician: Dios aborrece el pecado, pero ama, termínela, al pecador. Y esa expresión es totalmente falsa. Falsa. En ninguna porción de las Escrituras encuentra usted esta idea. Es verdad que en Juan capítulo 3 versículo 16 la palabra nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero si usted le lee con cuidado y un poquito se detiene, se va a dar cuenta que está hablando en una expresión de tiempo pasado. Cuando Dios amó al mundo, el día que murió en la cruz del Calvario. Déselo a nuestro Dios, para que todo aquel que crea no se pierda. Pero ¿por qué los inician los predicadores o de tiempo en tiempo lo están mencionando? Para que la gente asuma o crea o se consuele o se justifique diciendo: no interesa lo que tú hagas, Dios te ama. Pues la Biblia no habla eso, porque dice la Escritura que Dios está enojado con el pecador todo el tiempo. Y Dios no va a enviar el pecado al infierno. La mayoría de la gente va a terminar en ese lugar que Cristo nos informa con bastante detalle. No se va a encontrar, o no va a mandar Dios el pecado, va a mandar al pecador. Eso no es asunto de que Dios aborrezca el pecado. El pecado existe no en un ambiente desértico o solitario. El pecado existe en el corazón de los hombres. Si no hay hombres, no hay pecado. ¿Estamos de acuerdo en esa filosofía? Si no hay ningún hombre, no hay ningún pecado. Entonces, que no salgan con esas ideas de que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios tiene misericordia del pecador. La otra idea que se transmite de los púlpitos para que la gente venga y se sienta contenta con el tener, o su conciencia se encuentre bien, porque aquí pase lo que pase, haga lo que haga, me voy al cielo. Y es un engaño seductor del enemigo
que ha engañado a movimientos religiosos gigantescos. Pero como en los tiempos antiguos sigue habiendo un remanente de creyentes en la tierra que no doblan la rodilla a ningún dios de ella, sea Baal o sea ningún otro. El otro es, dicen, ya no estamos bajo la ley, porque ahora estamos bajo la gracia. 50% de eso es falso. Toda persona que llegó al cielo y llegará al cielo, desde Génesis a Apocalipsis, llega al cielo por la gracia. Déselo al Señor si lo siente en su corazón. La gracia de Dios siempre ha existido, si no el mundo hubiera sido exterminado por Dios desde el primer momento. Que no salgan con esas excusas que no detienen agua en ningún momento. ¿Por qué? Porque las personas que pedían perdón antes de Jesucristo, Dios las perdonó por su infinita misericordia. Y las personas después de Cristo que piden perdón, Dios las perdona por su infinita misericordia y derrama sobre ellos, sobre nosotros, su gracia. Pero ¿por qué se transmite esta idea? Porque se está enseñando, no interesa lo que hagas, mientras tú creas en Dios, la gracia de Dios te va a proteger. Pues que no tengan tanta confianza en esa vara de Egipto o en esas ideas del mundo, porque si se recargan sobre ella, va a estar tan delgada esa solución o ese sustento que los va a atravesar la mano, dijo el profeta. ¿Por qué les digo esto? Porque los pecados de antaño siguen siendo los pecados de este tiempo moderno. El que era mentiroso antes de Jesús, fornicario, adúltero o ladrón, criminal, lo era antes de Jesús y lo sigue siendo después de Jesús. El pecado sigue adelante. Jesucristo nos enseña: yo no vine a remover o a quitar la ley, vine a cumplirla. Vine a darles oportunidad a ustedes para que ustedes se salven. Pero la ley sigue vigente, la ley es Dios. Pablo lo dice claramente, que la ley de Dios es santa, mas él era una persona que estaba vendida al pecado. Pero ¿qué fue lo que hizo la ley? Le trajo a conciencia el pecado para poder acercarse a Jesucristo, dando a entender: si no fuese por la ley, no sabría yo que era un pecador. Sí, pero estos movimientos cristianos modernos están seduciendo y engañando a la población y a los creyentes, porque solamente quieren aumentar e inflar el número de personas que les sigue. Pero déjenme mencionarles estas cosas, hermanos y hermanas. El Señor es santo, y los que se acercan a Él, asegúrese que le están siguiendo las pisadas, le están siguiendo los pasos. Dios nos dice a través del apóstol, el discípulo amado, en primera de Juan capítulo 3 versículo 8: el que practica el pecado es el diablo. El que practicaba el pecado antes de Jesucristo era el diablo, y el que practica el pecado después de Cristo sigue siendo del diablo. Y los que son del diablo no se van con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Para eso apareció el Hijo de Dios, para borrar, quitar de en medio las obras del diablo, y que los hijos le siguiéramos a Él. Cristo lo dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Sígame, sígame. De estos personajes, y déjenme decirle que están haciendo mucho daño al supuesto pueblo que quiere servir a Dios, pero están haciendo unos estragos entre la humanidad y entre los creyentes. Pedro y el hermano del Señor, Judas, nos hablan con mucho detalle. Mencionaré solamente a Pedro. En 2 de Pedro capítulo 2 versos 17 y 19 dice así: estos son fuentes, hablando de los predicadores del tiempo final, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por las tormentas, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Verso 19: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Hay una iglesia en nuestra región que, cuando estaban para dar un paso a formar, extenderse, llama a todo su liderazgo. Una de las personas que estaba en esa reunión, por era parte del liderazgo, me dice esta información: que se para el líder, el pastor de esa iglesia reconocida,
y les dice a todos los líderes: cualquier cosa que ustedes hagan, sea de pornografía o sea de vicios o problemas que tengan morales, no los transmitan al aire, no sea que la gente se dé cuenta y nos vaya a tildar de gente mala. En lugar de decirles las prácticas inmundas que ustedes practican, deben de desecharlas y apartarse de ellas, porque no pueden ser ministros en la casa de Dios. Pero el mensaje es: pueden seguir haciéndolo, pero que no lo sepa nadie. Imagínense, es terrible. Timoteo lo pone de esta manera, o más bien Jesús lo menciona en un momento. Alguien le dice a Jesucristo en capítulo 13 de Lucas, versículo 23. Alguien dijo: Señor, son pocos los que se salvan. ¿Cuántos están pensando en este momento llegar al cielo? Levante su mano. A ver, levante su mano. Ok. Algún remanente muy pequeño quiere quedarse acá con los testigos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13 nos dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad. Y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Se volverán a los inventos humanos, a las ideas y a las prácticas modernas. Empiezan a sacar toda cosa que sea nueva, que llame al pueblo, que motive al pueblo. Algunos de los hermanos me dicen: hay iglesias numerosas acá en esta región de Houston que para celebrar en el altar, que supuestamente debe ser el altar, se suben los ministros de ellos muy capaces a hacer piruetas en el altar con sus motocicletas, y hacen toda clase de cosas según ellos para celebrar a Dios. Déjeme decirle, no se aceptó en los tiempos antes de Cristo, no se aceptó en los tiempos de los apóstoles, y no se aceptará en los tiempos de algunos creyentes que sean remanente santo de Dios. No. El servir a nuestro Dios no se trata de un juego. Servir a nuestro Dios se trata de ser libres y adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad, porque tales adoradores andan buscando el eterno. Pero vamos a iniciar y culminar la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Osea capítulo 4, versículo 6. Dice así, usted lo conoce muy bien: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Está diciendo: en lugar de que sean mis sacerdotes y mis reyes, los hago a un lado, por no recordar mi ley, mis ordenanzas, mis mandatos que di para 1000 generaciones. Dice: yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Pablo le dice a las iglesias en sus últimos mensajes, en uno de los últimos viajes misioneros, le dice en Hechos capítulo 20, versículo 27: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Les hablo de la gracia en Jesucristo, de la fe que proviene de Él, que es el autor y consumador de ella. Les hablo de la santidad de la ley. Les hablo de la intervención y misericordia y consolación del Espíritu Santo. Les hablo de estas cosas que el Espíritu de Dios me ha revelado, y otras de las cuales no les puedo revelar a ustedes en este tiempo, porque no están maduros y ni aún no han sido maduros, ni lo son en este momento. Porque yo conozco un hombre que fue arrebatado al tercer cielo. A ese hombre conozco, y no sé si fue en el Espíritu o fue en la carne, pero se le dio palabra que no le es permitido declarar o revelar. Y él le dice a las iglesias: este hombre conozco, y les dice: por esto no he rehusado de comunicarles el mensaje completo del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz porque amó al mundo,
Pero déjeme decirles, se los dice en Corintios, se los dice en Gálatas, estas personas que practican estas cosas siendo abominables, habiendo sido fornicarios y adúlteros, siguen practicando estas cosas. Déjeme decirle, esto no tendrán parte en el reino de los cielos. Va a decir, pastor, el que ama a Dios ama su palabra, y estas expresiones no le hacen daño, no lo afectan, porque el propósito de la palabra de nuestro Dios es para convertirnos en personas, hombres y mujeres libres, que disfrutemos la vida abundante que Cristo nos promete, no para que estemos atados a ninguna oferta del enemigo, que es astuto y engaña y seduce a la humanidad con sus astucias, con una meta y con un fin, de que la gente no llegue al cielo. Pero Cristo nos dice en el Antiguo Testamento, nos lo recuerda en el Nuevo: he aquí que el Señor está con sus manos extendidas hacia un pueblo que por naturaleza es rebelde. Pero en la iglesia Cristo viene. Honraremos a nuestro Dios, le cantaremos a nuestro Dios, obedeceremos a nuestro Dios, no interesándonos las cosas que brillan y que son muy atractivas para la humanidad. Lo que nos interesa es nuestro Dios. No queremos agradarle a la gente, queremos agradarle a Él. Este viernes que pasó, cuando salimos de aquí, después donde empezamos y escuchamos cánticos dirigidos a nuestro Dios tan hermoso, y salimos allá afuera, ¿quién iba a imaginarse de lo que Dios tenía preparado para nosotros? El pueblo, se nos acababa la voz. Andaban los ancianos, de los cuales yo soy parte. No me digan que soy de la tercera edad, porque eso no existe. Andaban los adultos, andaban los jóvenes y andaban los niños en la peregrinación cantándole a nuestro Dios, mientras el resto del pueblo estaba de pie celebrando a nuestro Dios alrededor de sus carpas. Andaban los hombres y andaban las mujeres. Y por cierto, quiero decirle que las mujeres nos llevaban el número, y qué bonito cantaban. Sacamos los cantos de los repertorios más antiguos. Ahí andamos cantando: alabaré a Jehová. Otros, la fe de hace, ¿cómo decía? La montaña se moverá. Gracias, hermano. Y allí nos movíamos unos a otros, pero qué glorioso estaba la cosa. Y luego que nos cansaban, nos sentíamos un poquito desgastados, llegábamos, nos acercábamos a una de las carpas, tomábamos uno de los postres que tenían y seguíamos adelante. Ahora sí, veamos por qué el asunto de esta fiesta, la culminación de la fiesta de Sukkot. Se los digo de primero para aquellos que no lo han escuchado lo comprendan. De las 7 fiestas sagradas que Dios ordenó a su pueblo que practicasen por todas las generaciones, dice por mandamiento perpetuo, las primeras 6, que viene siendo la Pascua, los panes sin levadura, que viene siendo las primicias, la resurrección, que viene siendo la fiesta de las semanas, Shavuot, Pentecostés, la fiesta de las trompetas y la de la expiación. 6 de ellas tienen una idea conectada una con otra, una idea bien armada de acercar al pecador a Dios, de acercarnos a Dios, de abrirnos la puerta a través de la primera fiesta, que es la Pascua, para acercarnos a Dios, para que usted y yo pudiéramos acercarnos al Santo. Y la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos, tienen una idea, un concepto. Las primeras 6 nos acercan a Dios, y la de los tabernáculos nos ayudan a vivir con Dios. Esa es la meta, para vivir con Dios en tabernáculos, en campañas. Amén. Que por cierto, unas campañas estaban grandotas por allá y otras estaban chiquitas, pero ahí estaba la gloria de Dios en ellos. Amén. Bendiga a nuestro Dios. Juan capítulo 7 versículo 2: lo que Jesucristo practicó, nos conviene practicarlo. Lo que Jesucristo habló, nos conviene hablarlo. Lo que esté fuera de lo que Cristo predicó, no nos conviene predicar. Lo que esté afuera de lo que Cristo
practicó, no nos conviene practicar. ¿Sabe que la fiesta de Sucot, para que usted tenga idea, no le pase por alto, la fiesta de Sucot hace ya mucho tiempo, como los paganos no querían celebrar las fiestas de Dios, reemplazaron la fiesta de Sucot. ¿Con cuál cree que la reemplazaron? ¿Con cuál? La reemplazaron, quitaron la fiesta de los tabernáculos con una fiesta pagana y diabólica, con Halloween, al final de las cosechas, con algo diabólico, satánico. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que Dios prometió vivir en medio de su pueblo en tabernáculos. Por eso constantemente el pueblo de Israel lo practicó. Déselo a nuestro Dios. Juan capítulo 7 versículo 2. El capítulo 7 del Evangelio de Juan habla nomás de la fiesta de tabernáculos. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. En el último, y voy al 37 para que entendamos, está muy extenso el capítulo. En el último y gran día de la fiesta, a todo esto les digo de paso, una hermana le dice a mi hija Cindy, ya nos estábamos yendo y eran casi cerca de las 12 de la noche, y le dice a mi hija Cindy, ¿también se van a ir? ¿De nos vamos a quedar aquí? Y luego dice, no, pues ya es muy noche. Dice, sí, pero el pastor mencionó allá del púlpito que podíamos estar acá 7 días. Es cierto, la fiesta es por 7 días, pero nosotros celebramos el último día, que es el día grande de la fiesta, la culminación de la fiesta. ¿Por qué no? Quizás si el Señor no viene el próximo año, le demos vuelo los 7 días. Vaya usted a saber. Tan emocionante es la fiesta, y principalmente para los niños, que llegando a la casa otro día le dicen mis nietos, a Ismael mi hijo y a Cristina, la mamá de ellos, mi nuera, le dicen, Daddy, ¿podemos poner la carpa allá en el terreno para seguir la fiesta? Déjeme decirle, esto era la idea de nuestro Dios, que los hijos se motivaran, y en lugar de querer correr para allá, que vienen a una fiesta donde ellos también puedan participar. ¿Cuánto le damos gloria a nuestro Dios? Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, recuerde, en el último y gran día de la fiesta, eso era un año o 2 años antes, no sabemos exactamente, antes de su muerte. La fiesta se celebraban, y en la fiesta de los tabernáculos todo el pueblo entraba por la puerta del sur, en la muralla que ahorita miramos, que le dicen de la muralla del monte, el muro de los lamentos. Había un estanque gigantesco donde el pueblo de Israel iba a purificarse. ¿Qué era purificarse? Era un simbolismo de bautismo, donde se lavaban las manos, los pies y la cabeza, y se purificaban para entrar en la presencia de Dios. Es lo que significa esta idea. Estaba el gran estanque, donde miles y miles de personas iban a purificarse con agua. Y en el último y gran día de la fiesta dura 7 días, del 15 al 21. El 22 era el día grande, donde ahora el pueblo de Israel está diciendo, sin entenderlo, ya Dios vino a morar con nosotros en estas fiestas, y en este momento Dios se queda con nosotros, que es el día 22. Y en ese día Jesucristo se pone enfrente donde está toda aquella multitud, posiblemente miles y miles de personas. Se pone de pie. Todos están en su oficio de purificación con el agua del estanque. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Déselo a nuestro Dios. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Claro, hablando del Espíritu Santo que vendría. Esta es la forma que Cristo les transmite al pueblo. Escuchen, la idea y el sueño que tienen un día de que Dios more con ustedes es esta. Y Jesucristo se presenta delante de ellos. De seguro que muchos de ellos fueron transformados con esas palabras del rabino de Israel, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Redentor del mundo. Amén. De las 7 fiestas, la fiesta de Sukkot o
o tabernáculos es la que sella la revelación de las otras 6 fiestas. Pastor, nos habla cosas que no entendemos muy bien. Escúcheme, lo único que tiene que hacer es que practicarlas. La revelación de Dios viene cuando usted las practica. El Espíritu se va a encargar de usar su propia promesa, su propia palabra, para traerle revelación, y en la revelación se encuentra la fe. Dios va a concederle a usted la fe. Juan capítulo 8 versículo 32, ya mencionado antes: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dígale a alguien que está a su lado: conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Amén. La verdad nos liberta de la ignorancia de la cual habló Oseas, diciendo: mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. La verdad, no la verdad humana, la verdad celestial, la verdad del Espíritu Santo, la verdad de su palabra revelada a nuestros corazones. Bendígalo si lo siente en su corazón. Zacarías capítulo 14 versículo 17. Acontecerá que los de la familia, ponga atención, esto se va a practicar en el milenio, pero si se practica en los milenios y Dios lo demandó de su pueblo en el tiempo antiguo, ¿no cree usted que será bueno que usted y yo empiecemos a practicarlo? Acontecerá que los de la familia de la tierra que no subiere a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto, Dios da un ejemplo, la familia de Egipto son vecinos allí de Israel, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga, diga usted conmigo: vendrá la plaga, con que Jehová herirá a las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las gentes o naciones que no subieran a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué Dios enfatiza en eso? Yo sé que está hablando del milenio. Yo sé que Dios demandó al pueblo que lo practicase. Dice: pero las personas que no me celebren la fiesta, dice, no vendrá lluvia sobre ellos. Y esta será la plaga. ¿Cuál es la plaga? ¿A qué se refiere el Señor? Cuando usted habla de lluvia bíblicamente, está hablando de ¿qué? De bendición, de la bendición del cielo. Lo que está diciendo el Señor: aunque son mis hijos, ustedes no han enfatizado, no han puesto esto en sus corazones, y va a acontecer que siempre va a haber escasez en ustedes, aunque estén tan cercas como Egipto de Israel. Y si eso afectó al mundo, al pueblo de Dios antes de Cristo, y si eso va a afectar al pueblo de Dios después del milenio, después de la resurrección, ¿no nos estará afectando a nosotros en este tiempo por la falta de práctica que Dios nos enseñó? Bueno, ¿qué le parece si empezamos a celebrar las fiestas de nuestro Dios santas que demandó a su pueblo por todas las generaciones, y dejamos de seguir las ideas y mentalidades de la iglesia gentil que ha fracasado en la idea? ¿Por qué? Porque la abundancia, dice Dios, la plaga, y si algo, la plaga ha afectado a la iglesia cristiana desde el tiempo de los apóstoles hasta nuestros tiempos, ha sido esa plaga. ¿Cuál plaga? La lluvia. No viene la bendición sobre la iglesia. No viene la bendición. Cuando los discípulos iniciaron como iglesia, dice la escritura que no había entre ellos ninguno con necesidad. No había necesidad. No había enfermos. Si había enfermos, los traían los apóstoles, y a los apóstoles los sanaban en el nombre de Jesús. Era la orden que habían recibido de Cristo. Había necesitados, compartían la abundancia de bienes que tenían. ¿Por qué? Porque tomaron en serio el asunto. Pero desde los tiempos de los apóstoles dejaron de practicar, la iglesia dejó de practicar la celebración de las fiestas. ¿Por qué? Porque andaban de misioneros y no podían ponerlas en práctica. Pero la iglesia en nuestros tiempos estamos sentados en lugares estables. Es importante que nosotros transmitamos a nuestros hijos el simbolismo de estas fiestas que honran y glorifican a nuestro Dios. Si no fueran importantes, Dios no se las había dado a Moisés que las practicasen por todas las generaciones perpetuamente. Déselo a nuestro Dios. Algo menciona Zacarías, y se nos menciona, y esto es algo que le debe de llamar mucho la atención a todo creyente aquí en la iglesia Cristo Viene.
desde que Josué, hijo de Nun, llegó a la tierra. Y cuando Josué, hijo de Nun, quien dijo las últimas palabras allá en el capítulo 24, versículo 15 de su libro, que llama a todos los ancianos de Israel para que obedecieran al Señor y les expone la situación que se estaba viviendo, y les dice: ustedes hagan una decisión en este momento delante de Dios. Si quieren servir a los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río, o a los dioses de los cananeos en cuya tierra habitáis, decisión propia de ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Y nos dice que después de Josué fue la última vez que se celebraron las fiestas de Dios. Solamente se menciona en la Biblia, se encuentra en la Biblia, que había una persona que, a pesar de que Israel no la celebró por 500 años, de David hasta el retorno de Babilonia a la tierra, solamente existió una persona en estos 500 años que celebró la fiesta de los tabernáculos. ¿Quién cree usted que fue esa persona? Alguien que se le ocurre un nombre de alguien especial en la Biblia. Yo sé que no es fácil comprender, no es fácil, pero alguien que me diga un nombre por ahí, tire un volado. David. El único que la Biblia registra que practicaba celebraba la fiesta de los tabernáculos fue David. Y en Hechos capítulo 15, versículo 15 nos recuerda de este varón, del cual Dios habló que andaba un hombre, había elegido un hombre que andaba conforme a su corazón. Todos andaban en su sistema religioso y en sus problemas económicos y de guerra, y David, donde quiera que se plantaba, levantaba su tabernáculo y adoraba a Dios. Y fue el compositor de la mayoría de los cánticos de los salmos, el que compuso: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Vea cómo lo describe el apóstol Pablo con respecto de este asunto. Y con esto, Hechos capítulo 15, versículo 15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto, ¿de qué? De la evangelización al mundo entero, a los gentiles. Después de esto, dice: volveré. Está hablando Dios. Volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. Por casi 2000 años el tabernáculo de David ha estado caído, y se ha provisto la oportunidad para hablarle al mundo entero, lo cual creo yo que ya se ha concedido. El mensaje del Señor, del cual habló que no retornaría hasta que ese mensaje fuera predicado a todo el mundo, se ha cumplido. Ahorita, este momento, están escuchándonos posiblemente gente en Rusia o gente en Argentina. El mensaje de Dios está siendo predicado a toda la tierra a través de esos medios que el enemigo está usando, pero Dios los creó para que se predicase el evangelio de Cristo y no tuviesen excusa a nadie en la tierra. Bendiga a nuestro Dios. Dice: pero después de esto, después de que se haya predicado este mensaje, entonces volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, preparándonos el Señor para el encuentro con Jesucristo. Iniciamos en la iglesia Cristo Viene, estas iglesias, y para el próximo año posiblemente se empieza a transmitir a otros lugares donde se tema y se sirva a Dios. Dios viene a reedificar el tabernáculo caído de David. ¿Por qué? Porque Dios viene a visitar a su pueblo en tabernáculos, y se lo dice al pueblo de Israel constantemente: recuerden que yo habité con ustedes en tabernáculos. Cuando David quiso construirle casa, le dice: ¿qué casa me puedes construir a ti? A mí. Mas yo te digo esto: yo te voy a reedificar, yo te voy a edificar tu casa. Dije: porque nunca antes de ti le he pedido casa a ninguno, sino que he habitado en medio de tabernáculos con ustedes. Déselo a nuestro Dios. Y luego dice: y reparé sus ruinas y volveré a levantar. Te volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor,
y todos los gentiles sobre los cuales invoca mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Cuál es el fin? Escúcheme, pastor, ¿qué tiene de esto de interesante? ¿Qué es lo que puede transformar? No transforma lo que tú y yo hacemos, transforma lo que Dios promete. Lo que Dios promete y cumple. Tú no sabes lo que aconteció. El que la iglesia de Cristo Viene haya celebrado estas 7 fiestas en este año y hayamos culminado con una forma muy linda. No sabemos. Pero aquí no se trata de que tú y yo tengamos la última palabra o sepamos lo que Dios va a hacer, sino que se trata de lo que Dios prometió hacer. Cuando Él es exaltado, Él es magnificado, Él es glorificado. Dios prometió que aún volvería los corazones de los hijos a los padres en estos últimos momentos. En Malaquías capítulo 4 versículo 12 nos dice: mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Sabemos a qué se refería al talí de Jesús. Pero la palabra talí significa la cobertura. Cuando se traduce la cobertura de los tiempos antiguos a nosotros, se traduce suca o sucot, tabernáculo. Dice, donde Dios te toma en sus brazos y te mete en su casa, en su cobertura. Así, déselo a nuestro Dios. En los últimos días de la vida física de Jesús, va descendiendo del monte de los Olivos, y mira al pueblo de Israel del monte cómo andaban todos apresurados queriendo entrar al templo, unos por un lado y otros por otro. Y Jesús les dice estas palabras: oh Jerusalén, Jerusalén, cuánto quise juntarte, reunirte, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y tú no quisiste. Te quise juntar en el momento de la tormenta, en el momento de las dificultades, como la gallina junta sus polluelos. ¿Cuántos conocieron esta forma o esta práctica de estos animalitos? Yo la miré mucho de pequeño, donde tenía sus polluelos la gallina, y cuando empezaba el viento o la tormenta los arropaba. La gallina está resistiendo todos los golpes de la lluvia, y los pollitos no saben ni que hay ruido afuera. Y le dice: te quise juntar en mi tabernáculo, con mi talí, con mis alas te quise cubrir, como la gallina cubre a sus polluelos debajo de sus alas, y tú no quisiste. Y a causa de eso, he aquí que tu casa quedará desierta, hasta que no digas, tú mismo digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que no me des la gloria que yo merezco. Malaquías dice: y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Verso 3. Esto es cuando usted y yo estamos bajo la cobertura de nuestro Señor. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actué, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tú solamente obedéceme y yo voy a actuar a tu favor. Es lo que nos está diciendo literalmente. Y luego dice: acordados de la ley de Moisés mi siervo, no tomen la palabra que yo les ordené, no la echen tras sus espaldas, no abrácenla. Es el tesoro, es el tesoro que yo les he dado para que sean diferentes a todos los pueblos. Fue lo que le pidió Moisés a Dios. Y él mismo lo dice: ¿qué otro pueblo en toda la tierra tiene enseñanzas y recomendaciones tan sabias como las tenemos el pueblo de Dios? ¿Quién? Viven en una gigantesca confusión el mundo allá afuera. Y luego dice: he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y él hará. Y sabemos que Elías, el profeta Elías, ya vino, simbolizando el Espíritu Santo que vendría y nos acercaría a Jesús. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Termina el apóstol Pablo con estas expresiones en el capítulo 6 versículo 16. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Mi pueblo.
La iglesia Cristo viene, Dios ama a todos sus hijos en toda la tierra. Y de seguro, como nos está anunciando a nosotros, se lo está anunciando a aquellos remanentes o cementos de población en la faz de la tierra, lo que deben de hacer en estos últimos días. Porque nos lo dice el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Éfeso. Porque él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que le sirve a nuestro Dios. No quiere decir que usted y yo no vamos a cometer errores, no. Pero en el momento que cometemos el error, inmediatamente viene una convicción a nuestro corazón y le pedimos perdón a nuestro Dios. No como esta gente que está predicando: Dios ama al pecador aunque aborrezca el pecado. No es cierto. Dios ama a sus hijos aunque a veces pequen, pero se arrepienten. Todo pecado que no se arrepienta la persona, ahí lo lleva consigo. Y el pecado hace separación entre Dios y la persona. Por eso el Señor nos enseña que cuando vayamos, no permitamos que el enojo se ponga, que el sol se ponga sobre nuestro enojo. En otras palabras, te enojaste con el hermano. Si en la fiesta de Sukkot no agarraste el pastel sabroso que tenía aquella hermana porque se acabó, y cuando fuiste a dormir le dices: Señor, perdóname, aunque le voy a recordar a la hermana que por qué no me dio. O sea, si alguno hubiere pecado, segunda de Timoteo capítulo 5, 2 versículo 5, si alguno hubiere pecado, tenemos para con Dios a Jesucristo el justo, para que nos perdone. Jesucristo nos perdona si hemos pecado. Pero el que practica el pecado es ¿de quién? Agárrese, chiquito, denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Creo que se la merece. Le invito a que se pongan de pie. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Dios nos está revelando estas cosas porque quiere bendecirnos, quiere derramar su lluvia sobre nosotros. ¿Se acuerdan de ese canto que los hermanos entonaban de tiempo en tiempo? Yo les digo aquí a los hermanos, se lo he dicho a los hermanos allí en la cafetería: no me va a creer este asunto. Quizás es nomás idea mía, o acontece que pasa de esta manera. Pero cuando yo empiezo a tararear el canto, Dios manda lluvia, Dios manda lluvia. Quizás es nomás cuestión mía y sí lo entiendo, pero nunca ha fallado. Y luego me dice un hermano: entonces ¿por qué no empieza a cantarlo en este momento? ¿Por cómo nos falta la lluvia? Porque no, solamente que lo sienta. Y ahorita se me ocurre que, imagínense, si le digo al grupo, a lo mejor lo empezamos a tararear, no sé. Lo que sí quiero decirle, lo importante es que tú y yo hagamos lo que Dios nos recomienda que hagamos. Tenlo por seguro. ¿Cómo Dios va a traer el corazón de los hijos? La iglesia Cristo viene, se vista de alegría y de gozo en estas celebraciones, donde, como dijo Dios al pueblo de Israel, aún una ocasión más los haré salir. Dice: donde se vestirán las jóvenes, las vírgenes de Israel, y saldrán con sus hermosas danzas para celebrar al Dios Jehová, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendígalo. Tus hijos y los hijos de tus hijos serán benditos si tú y yo honramos a nuestro Dios. Honramos a nuestro Dios. Levantando tus manos. Te adoramos, Dios. No sé si podrás, I know you have something on mind. Can you get the notes of Dios manda lluvia? Dios manda lluvia. La lluvia de Dios es bendición. La lluvia de nuestro Dios trae sanidad a la tierra, trae restauración, trae provisión, trae sanidad. Estamos en un tiempo muy cercano del retorno de nuestro Señor, donde Él nos promete que le veremos como Él nos ve, le podremos abrazar como Él nos abraza. La iglesia en estos tiempos de mucha abundancia se encuentra con bastante necesidad. Necesidad
de salud, necesidad de paz, necesidad de estabilidad, necesidad económica. Donde la iglesia tenga abundancia y se convierta en un manantial de vida en medio del desierto. Donde las criaturas que Dios está llamando a su comunión, a su cobertura, tengan alimento del cielo del cual saciarse y ser benditos en medio de la tierra. Yo sé que muchos en la iglesia acostumbran a quedarse allí en su banca y se les hace muy fácil. Pero este es el momento donde yo te invito y te exhorto: da unos pasos de fe, aunque sea la banca siguiente. Algunos no tuvieron el gran honor de estar aquí en la culminación de las fiestas de Dios, la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Pero tú puedes ser parte también de esto que Dios nos está revelando, para que Dios envíe la lluvia, dice, para que Dios envíe la lluvia. Y los que no subieron a celebrarme en la fiesta y a dar gloria a Jehová en la fiesta de los tabernáculos, no vendrá sobre ellos lluvia, les dice, sino que vendrá la necesidad. Por eso hoy en este día, si entiendes el concepto, la idea, el simbolismo que Dios nos revela en este último tiempo, aunque tú no lo hayas entendido antes, recuerda que la Biblia nos dice que Dios nos estará enseñando por la eternidad. Si piensas conocer algo, aún no conoces nada como debes de conocerlo, lo dice el apóstol Pablo. No crees que ya todo lo tienes bien conocido, no. Dios nos va a ir revelando conforme nos vamos acercando. Entre más nos acercamos a la luz, más la luz va a resplandecer en nosotros. Por eso en esta mañana te invito: levanta tus manos. Levanta tus manos y con tus propias palabras, mientras entonamos esta estrofa en el momento que se vea apropiado. Gracias, Jesús. Yes. Te adoramos, Padre. Adóralo, sírvele, exáltalo. Ten paz en tu corazón. Deja que Jesús te cubra con sus alas. Yes. Derrama de tu espíritu. Derrama de tu espíritu, Señor. Yes. Envía hoy tu fuego. Yes. Sana mis heridas. Te adoramos, Padre. Sáname, Señor. Sánanos, Señor. Dile: Dios manda lluvia. Derrama música suave. Dios manda lluvia. Levanta tus manos, adóralo unos momentos. Él es tu Dios. Derrama de